encomendó esta tarea de traer la enseñanza, así que vamos a hacerlo. Primeramente, le pido que incline su rostro, acompáñame a orar al Señor para que nos encamine. Señor, te damos las gracias nuevamente, elevamos nuestra oración a ti, Señor, para poder entender tu palabra, Señor, para que no solamente podamos entenderla como una información, como un conocimiento, sino que también lo podamos aplicar en nuestra vida personal, Señor, y que también sepamos enseñarlo a aquellas personas que tenemos a nuestro alcance, Señor, aquel Timoteo al cual estamos predicando, Señor, y a las personas que tú nos has colocado a nuestro alrededor y nosotros podamos cumplir esa misión que tú nos has dejado de predicar, el Evangelio, Señor. Que tu Espíritu Santo me asiste, que con claridad y sencillez, Señor, puedan mis hermanos ser edificados por medio de esta enseñanza, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén, hermanos. Bueno, el tema que vamos a tocar el día de hoy se titula Hagan morir lo terrenal. ¿Sí? Para ello, acompáñenme a leer en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos del 5 al 6. El día de hoy vamos a estar leyendo desde el 5 al 9, pero esto es el versículo en el cual basamos esta enseñanza. Colosenses 3, del 5 al 6. Me dice amén cuando ya lo tenga. ¿Ya lo tiene? Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cuando mi esposo y yo nos enteramos que Jeremías, nuestro hijo menor, venía en camino, pues nos tocó hacer un poco de tarea, ¿verdad? Informarnos, leer, meternos un poquito en la literatura médica para poder entender términos que para nosotros eran nuevos. Cuando un médico nos hablase, pues poder comprender, ¿verdad? Y no solamente tener que traducir lo que el médico nos dijo. Y en esa búsqueda de información me conseguí con un término que se llama epigenética. ¿No? Yo sé que suena raro, ¿verdad? Para mí también suena raro, pero se lo voy a explicar de manera sencilla. La epigenética es algo con lo cual podemos hacer una semejanza con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y no es más que los seres humanos tenemos dentro de nosotros bacterias, tenemos dentro de nosotros genes, ¿verdad? Todos los seres humanos, buenos y malos, ¿verdad? Es decir, de algunas nos aprovechamos, de otras son beneficiosas para nuestro cuerpo y otras no. Pero la epigenética simplemente lo que trata es que nosotros, aunque podemos tener la propensión porque tuvimos un familiar que sufrió alguna enfermedad, mi papá, mi mamá, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, etcétera, etcétera, sufrieron, qué sé yo, diabetes, cáncer, enfermedades que hoy en día son muy comunes. La epigenética nos dice que no solamente basta con que ellos hayan sido enfermos, sino que el ambiente que me rodea tiene mucho que ver en un alto porcentaje, ¿verdad? Entonces, si aquellas personas, mis ancestros de la línea donde vengo fueron enfermas, no quiere decir, como se cree erróneamente, pues que yo estoy condenado a sufrir de la enfermedad que sufrió mi papá. Pues eso no es así. La epigenética, en palabras sencillas, lo que explica es eso: el medio ambiente que rodea a la persona, sus hábitos alimenticios, van a pesar más en que se enferme o no se enferme, más que la propia predisposición que tiene. Es decir, su estilo de vida va a determinar que esos genes que todos tenemos, el ser humano en su cuerpo pues tiene genes que son, ahora sí, potencialmente cancerígenos. Todos tenemos genes que son potencialmente cancerígenos, ¿verdad? Propensos pues a desarrollar una enfermedad. Eso explica la epigenética. El medio ambiente, el estilo de vida, la alimentación que la persona lleve, bueno, eso va a ser clave y determinante para el desarrollo o para que las enfermedades se detonen. Suena un poco fuerte, pero es la realidad, es la verdad. La exposición a contaminantes, el estrés crónico que sufren las personas el día de hoy, ¿verdad? El estar expuesto a tanto estrés, la inflamación crónica producto de una mala alimentación, de un estilo de vida desordenado, todo eso va generando pues, en el cuerpo físico humano un estrés crónico que a la final puede detonar en una enfermedad común como las conocemos el día de hoy. ¿Cuántos no tienen un allegado, alguna persona, algún amigo, un familiar que sea diabético? ¿Cuántos no tienen una persona cercana pues, que tenga alguna enfermedad autoinmune, alguna enfermedad que haya sufrido algún accidente cerebrovascular, algún ataque cardíaco? Todos creo que tenemos algún familiar que ha sufrido de esto. Siendo así, dejando a un lado el término médico, que es bastante importante esta información, muy buena, pues nos invita a la reflexión. La palabra de Dios también nos enseña que el ser humano, dentro de sí, pues porta un gen del pecado, ¿verdad? Todos los seres humanos, desde Adán
producto de la desobediencia, hasta el niño que acaba de nacer hace un segundo, pues tiene un gen portador del pecado, ¿verdad? Y ese gen está allí y lo pudimos ver desde que el hombre se alejó, Adán y Eva, de Dios, hasta pues nuestros días. El hombre no ha hecho otra cosa que siguiéndose, ha habido una depravación que cada día crece, ¿verdad? El hombre, mujer, el Homo sapiens, pues se fue degenerando. Llegamos hasta Noé, donde el Señor pues preservó una familia, al resto los eliminó, pero aún así, dentro de esos seres humanos, perseveró el gen, ¿verdad? Prosiguió el gen dentro de ellos que pues se desarrolló y provocó lo que conocemos, la historia que ya conocemos, ¿verdad? De Can y su descendencia, que siempre fue desobediente al Señor y siempre se opuso al pueblo de Dios. La semilla del pecado pues va a estar allí en el corazón del hombre. No hay un esfuerzo, no hay ningún tipo de acción que el hombre haga para erradicarla. La palabra de Dios siempre, cuando vamos a la Escritura, siempre nos muestra un contraste. Cómo es la vida de los hijos de desobediencia y cómo es la vida del Hijo de Dios, ¿verdad? Aquel que vive con Cristo en su corazón. El pecado también se ha encargado de degenerar. Este cuerpo físico pues se ha hecho cada vez más débil, se ha hecho pues cada vez más propenso a enfermedades, producto del pecado. El hombre ha acudido a rituales, ha acudido a dioses extraños, ha acudido a ciencias extrañas para acabar con ese flagelo del pecado, pero ha sido imposible. Humanamente ha sido imposible. Tuvo Dios pues que intervenir. En el capítulo 2 de Colosenses, para ponerlos un poco en contexto de los temas y los versículos que vamos a tratar, en este capítulo pues Pablo les habla a los colosenses de la preeminencia de Cristo. Les explica, bueno, Cristo es todo, no hay otro camino, solamente pues fue dado Cristo a los hombres para solucionar el problema del pecado, no hay otro nombre, Cristo es la verdad. ¿Qué pasaba en Colosas? Bueno, había una especie de falsa enseñanza donde se les enseñaba, valga la redundancia, a los hermanos, a los creyentes, que solamente se podía alcanzar una plenitud espiritual por medio de filosofías, por medio de seguir rituales, por medio de seguir fiestas, por medio de seguir un rito. Eso era lo que te llevaba a alcanzar una plenitud espiritual, ¿verdad? Pablo viene pues diciendo, no, lo que ayudará a alcanzar una plenitud espiritual y lo que te ayudará a ser un creyente que cada día se perfecciona, va a ser simplemente poner la mirada en las cosas de arriba, ¿sí? La preeminencia de Cristo, que Cristo es en todos, que Él es más grande y que no hay otro nombre. Pablo pues se hace una serie de preguntas, o les hace a los colosenses una serie de preguntas que los lleva a la reflexión, los reta acerca de su fe, cuestiona su fe. Y pues la idea que tenemos con esta enseñanza del día de hoy también es cuestionarnos para que nos lleve a la reflexión. Los colosenses pues deben reflexionar acerca de estos temas, y para entrar en el tema que quiero tratar, les dice así, les dice, si eres hijo de Dios o si ustedes son creyentes, bueno, buscad primero las cosas de arriba. Es un detalle que Cristo también les enseñó a los discípulos en el Sermón del Monte, ¿verdad? Mateo capítulo 5 al 7. Auténticamente el nacido de nuevo tiene una propensión a buscar del Señor. Cuando usted creyó por primera vez en el Evangelio y entró en ese primer amor, como le llaman, pues usted no tenía otro deseo, no lo movía nada más que buscar del Señor, leer su palabra, escuchar una predicación, compartir del Evangelio. Eso fue lo primero que usted sintió, y esperemos que lo siga sintiendo, ¿verdad? Porque lo llaman el primer amor y que luego pasa, pero deberíamos vivir en un primer amor. Nos dice el apóstol Pablo, ¿por qué debemos buscar las cosas de arriba? Nos dice el texto, que ya lo vamos a leer, bueno, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces leamos de manera rápida Colosenses 3, versículos del 1 al 4. Dice así, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad primeramente las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es decir, no alcanzaremos la verdadera espiritualidad siguiendo ningún rito, ninguna filosofía, ninguna ordenanza de hombre, sino simplemente poniendo la mira en las cosas de arriba. Pablo está enseñando pues una verdad, como les decía, que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos cuando les dijo, hagan tesoros en los cielos, ¿verdad?
Ya en la tierra, pues no había nada beneficioso para los discípulos, ni para ninguno de nosotros, sino poniendo la mirada en las cosas de arriba. Y no solamente poniendo la mirada en las cosas de arriba, sino al desarrollar este tema vamos a ver que hay otras cosas en las que nosotros debemos trabajar. No simplemente es, bueno, pongo la mirada en las cosas de arriba y ya, como un acto de magia, no, sino que hay cosas en las que debemos trabajar. El siguiente texto nos responde por qué debo poner yo la mirada en las cosas de arriba. Y el texto en el versículo 3 nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos muerto al mundo, hemos muerto al pecado, hemos muerto para la carne y hemos resucitado para Cristo. La semana pasada fuimos testigos del bautismo de varios hermanos, de casi 18, 19 personas que se bautizaron. Bueno, y estaban en el bautismo simbólicamente muriendo para el mundo, cuando eran sumergidos en el agua, muriendo para la carne, y al emerger del agua estaban siendo resucitados, ¿verdad? Simbólicamente viviendo para Cristo, y fuimos testigos y nos gozamos de que pues fueron una población de personas que se bautizó bastante grande. Aún así, el pecado que en otro tiempo se enseñoreaba de nosotros, aún permanece en nosotros, ¿verdad? O cuando se bautizaron sintieron que se bautizaron y salieron inmaculados y pulcros y ya salieron casi que volaban. No, ¿verdad? El pecado permanece allí, aunque hemos muerto, y cuando creímos en el Señor y el Señor nos redimió, pues ya el pecado ya no tiene, ahora sí, cómo ganarnos, ¿verdad? Ya no tiene autoridad sobre nosotros, pero aún sigue en nuestro cuerpo, en este cuerpo mortal. Nuestro cuerpo viene, durante los que creyeron a los 30 años, tuvieron 30 años viviendo de vicios, de malos hábitos, y con malos hábitos y vicios no me refiero a que era asesino, violador, contrabandista, no solamente son ese tipo de pecados. Ya vamos a ver que hay pecados que también a veces pensamos nosotros los cristianos que son como una licencia para hacerlos, porque no es matar a alguien, sino que ya veníamos con vicios, ¿verdad? Y esos vicios hay que hacerlos morir. O sea, esos vicios del hombre viejo quieren prevalecer en esta nueva vida en Cristo y hay que hacerlos morir. Vivimos una vida de santidad, aguardando el regreso de Dios por su iglesia, por los santos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Gloria a Dios. Dice así el versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados en gloria. Es decir, esa victoria que tuvimos en lo espiritual, pues se extenderá a nuestros cuerpos físicos, ¿verdad? Así como lo explica Pablo en 1 Corintios 15, en la cual se tomó todo un versículo y que nosotros prácticamente ya somos expertos porque lo vimos en el discipulado pasado. Este nacimiento, este nuevo nacimiento, ¿qué hace? Pues lleva a las personas a tener nuevas actitudes, lleva a la persona a tener una búsqueda incesante, como les decía al principio, una búsqueda incesante del Señor, a querer leer. Estás en el trabajo y quieres leer, poner una predicación. ¿Por qué? Porque te interesan las cosas de lo alto, ¿verdad? La búsqueda incesante de la presencia de Dios, y esa búsqueda refleja en nosotros, pues da un resultado pues que manifiesta que hemos creído, un resultado que la gente ve, ¿verdad? La persona que te conocía de cerca veía cómo te comportabas ante diferentes situaciones, ahora te ve y dice, algo le pasó, esta persona está actuando. O sea, es evidente en lo físico, o sea, lo que ya ocurrió en el interior, pues es evidente en lo exterior. Filipenses 4:8 nos dice así, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y es una manera de evaluarnos nosotros como creyentes, ¿verdad? Y diferenciar si realmente estamos viviendo la vida que el Señor pues nos ha mandado. Estoy pensando en todo lo justo, estoy pensando en todo lo puro, ¿verdad? Si hay virtud alguna en lo que yo hago. Es decir, es una manera de nosotros no solamente señalar al hermano, no solamente señalar al otro creyente, sino es una manera de yo hacer una introspección, un examen a mi interior y decir, no, definitivamente pues esto que me está mandando el Señor no lo estoy cumpliendo, o sí lo estoy cumpliendo, voy a seguir adelante. Cuando una persona se convierte a Cristo pasa a ser una nueva criatura. Eso lo vemos en 1 Corintios 5:17. Significa pues que hay que dejar cosas, abandonar cosas y hay que hacer y tomar otras nuevas para sustituir esas viejas que dejamos. ¿Qué debemos cambiar? Bueno, la mentalidad. Dice así Efesios 4, versículo 23 y versículo 24. Efesios 4, versículos 23 y 24. Ya está apareciendo en la pantalla. Dice así, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ya no es lo mismo, ya cambia
la estructura del pensamiento, tú lo has experimentado. Antes tenías una manera de pensar ante X situación y ahora como creyente, pues ahora todo lo ves a través de la palabra, ¿verdad? ¿Qué haría el Señor? ¿Qué dice la palabra? Ya la manera de actuar no es según tu opinión, no es según tu conocimiento, sino según la palabra te guíe. En este contexto, pues es donde Pablo va a proferir los versículos que vamos a estar analizando, Colosenses 3 del 5 al 9, y es en ese contexto, ya una vez sabiendo pues que el Señor es todo, que el Señor es lo suficiente, no necesito de rituales, y que para alcanzar pues un crecimiento espiritual, una plenitud espiritual, necesito seguir trabajando y mirando las cosas de arriba. Es donde, en ese contexto donde Pablo comienza con el versículo número 5 de Colosenses 3, y se lo voy a leer. Dice así la palabra del Señor: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Les decía al principio, cuando venimos a la vida en Cristo y dejamos los pecados atrás, pues hemos muerto al pecado, ¿verdad? Hemos muerto a la vida antigua. Es cierto que diariamente ese viejo hombre quiere salir. Cuando una persona, un creyente, se aleja de la fuente que es Cristo Jesús, ese viejo hombre quiere aflorar. ¿Y tú te das cuenta? ¿O solamente yo me doy cuenta? No, todos nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Me estoy alejando de Dios, ¿verdad? Esa antigua vida que sigue dentro de nosotros es como el gen que le mencionaba al principio, haciendo la metáfora de la salud. Es decir, ese gen ahí está dormido, ahí está aletargado, porque tú no lo estás alimentando, tú lo estás, por el contrario, estás introduciendo otro alimento, la palabra, la predicación, estás haciendo cualquier otra actividad que promueva el santificarse, la reflexión, la meditación en la palabra del Señor. Los genes en el ser humano solamente se proliferan cuando se alimentan, o cuando tú provees el escenario y pones el escenario justo para que ellos se alimenten. De igual manera, el viejo hombre. ¿Cómo mantengo esa naturaleza pecaminosa bajo control? Nuevamente, no alimentándolo, no dándole el nutriente que eso necesita. Si yo paso más tiempo orando, si yo paso más tiempo meditando en la palabra que viendo la televisión, pues como resultado lógico habrá un crecimiento espiritual en mi vida, ¿verdad que sí? Por el contrario, si paso más tiempo en el ocio, si paso más tiempo satisfaciendo mi carne, si paso más tiempo en alguna actividad que simplemente pues me va a esparcir y a disfrutar, lo más probable pues es que eso me aleje, ¿verdad? Y que más tarde que temprano ese viejo hombre, esa vieja naturaleza se fortifique, crezca y en cualquier momento pues salga a flote, ¿verdad? Deja esa antigua manera de vivir y déjala que muera. Ahí dice, dejad, ¿verdad? Haced morir, dice el texto, de manera imperativa, ¿verdad? Como un mandato, haced morir. ¿Cómo se deja morir? Bueno, como cuando tienes dos animales, a uno lo alimentas y a otro pues lo dejas de alimentar, y el que alimenta pues va a crecer, se va a poner rozagante, fuerte, bonito, y el que deja de alimentar se va a poner raquítico, se va a poner pálido, se va a enfermar o hasta se va a morir. Esa más o menos es el paralelo que el apóstol nos quiere ilustrar cuando nos dice dejad morir. Es un vicio. Cuando venimos a Cristo definitivamente venimos cargados, ¿verdad? La vida está viciada, al cuerpo le dimos todo lo que pedía, ¿verdad? ¿Sí han escuchado eso por ahí, verdad? El cuerpo lo que pida. Bueno, tuvimos 20 años, 15 años, 50 años dándole al cuerpo lo que quería, pues y ahí se fueron quedando esos malos hábitos, esas malas costumbres, viviendo de placer en placer. Ahora en Cristo pues se hace ahora necesario romper. A algunos se le hará más fácil que otros. Quizá aquel que creyó y que tuvo la fortuna de no conocer el mundo en su plenitud, pues quizás tendrá otras luchas diferentes. Aquellos que vivieron la vida en plenitud, ¿verdad? Y se gozaron en los placeres de la vida, pues tendrán otras luchas diferentes, quizás unos más fuertes que otros. Hay que cambiar los hábitos. Usted ha leído por allí que los estudiosos dicen que solamente se necesitan 21 días, otros dicen que 41 días para poder establecer un hábito dentro de nosotros. Para cambiar un hábito solamente necesitan 21 días. Si quiero leer la palabra todos los días a determinada hora, bueno, lo debo hacer por 21 días seguidos. Eso es lo que algunos estudiosos dicen, ¿verdad? Es una batalla. Para algunos 5 días ya es un reto impresionante. Pero bueno, esos hábitos sí o sí deben cambiarse. Eso es lo que nos manda la palabra del Señor. En esta porción, pues hemos visto algunas características. Pablo deja ver
que hay algunos pecados que al parecer son comunes, los que mencioné ahorita, son comunes como que en la humanidad. A pesar de que se lo está diciendo a los colosenses, ¿verdad? Por lo menos en Efesios tenemos una carta similar, a los Corintios también le deja ver de manera dispersa en las dos cartas pecados similares a esto. También a los Efesios, del cual vamos a estar tomando algunas citas, también les dejó una lista similar y por supuesto para nosotros, pues, después de tanto tiempo, no somos mejores que los colosenses ni que los efesios, estamos hechos del mismo material, por lo tanto, pues somos propensos a sufrir de estas mismas, estos aspectos, ¿verdad? Inicialmente mencionó 5 características que se las dije allí, que son fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Si debemos hacerlos morir, si eso es lo que el apóstol está diciendo, pues es que porque todavía están allí, ¿verdad? Todavía quieren vivir. Así que si nos negamos a reconocer que moran dentro de nosotros, pues vamos a estar creando el terreno y dejándoles el terreno servido, la mesa servida para que afloren. Vamos a ver estos aspectos, vamos a verlos cada uno de ellos. Fornicación, dice allí, haced morir la fornicación, ¿verdad? Nos dice ahí, la fornicación pues es inmoralidad sexual, ¿verdad? En general incluye todo, por lo general pensamos, bueno, la fornicación es simplemente pues el sexo prematrimonial. No, va un poquito más general. Eso viene de la palabra griega porneia, de donde deriva nuestra palabra pornografía. Por eso lo puse allí, porque se parecía bastante, de ahí deriva. La fornicación, pues, como dije, no solamente es la relación prematrimonial, incluye un término muy amplio, incluye muchas cosas, ¿verdad? Bueno, la fornicación es pues la consumación del adulterio, la fornicación es una relación extramatrimonial, ¿verdad? No solamente consumar el acto, ahora está muy de moda lo que le llaman el sexting, ¿verdad? O las personas se escriben. Con esto de la tecnología y de las redes sociales ha traído un montón de cosas que los colosenses no sabían. Los colosenses pues tenían en la cultura romana, en la cultura pues griega, había influenciado todavía en ellos, ¿sí? Tenían sus templos, tenían sus diosas, etc. Bueno, ahora nosotros tenemos esto y tenemos un cúmulo ahora de nuevas cosas, ¿verdad? Este tipo de pecado sexual se ha incrementado, se ha exacerbado por las redes sociales, la televisión, el computador. Pues ahora está a la orden del día de cualquiera, está simplemente a la distancia de un clic de nuestro celular. Dice 1 Corintios 6, 18. También el apóstol Pablo, hablando a los corintios, les dice así: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es decir, a la hora de fornicar, pues el ataque es a nosotros mismos, el ataque es a la persona, el ataque es al templo de Dios. 1 Corintios 7, del 1 al 3, también nos dice de la siguiente manera: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería el hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. También otro más, Efesios 5, 3, nos dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Les decía que pues la pornografía está simplemente a la distancia de un clic. Me conseguí una encuesta apenas del 2021, donde examinaron a 4,000 personas que decían ser creyentes. Y fíjense lo interesante de esta encuesta: eran de edad comprendida entre 14 y 39 años. Arrojó que el 40% de esas personas, de 4,000 personas, consume pornografía de manera regular y esporádica. Y el 93% de esos 4,000 la había consumido por lo menos una vez en su vida. O sea que son datos relevantes, ¿verdad? Sobre todo, pues, números alarmantes dentro de aquellos que se hacen llamar creyentes. Un teléfono celular en manos de un adolescente, de un jovencito, pues es un arma, es una llave, ¿verdad? A todo este mundo de inmoralidad. Y aún más si el papá no sabe subirle el volumen ni siquiera al aparato, ¿verdad? Hijo, sube el volumen al aparato que no sé. Peor aún porque pues los niños ya ven cómo son. Cuando algo se nos enreda con lo tecnológico, el niño puede resolver. El pequeñito de 4 o 5 años ya te resuelve la situación con tu teléfono. Pablo nos dice: ustedes han conocido a Cristo, hagan morir lo terrenal. Esto es algo terrenal. No lo alimentes, no se lo pongas fácil a la carne, ¿verdad? No estés... Si este es un pecado que en tu vida, así como los colosenses, está ahí, o sea, no
no te expongas, ¿sí? No crees el escenario, porque no, yo puedo, el Espíritu Santo está conmigo. Pues no te expongas, hay que ser radical y hay que ser duro. La segunda palabra que menciona en esa lista el apóstol Pablo es impureza. Haced morir la impureza. Viene del griego akatarsia y significa inmundicia, significa inmoralidad, cosas inmorales. Y vamos a verlos en Romanos capítulo 1. Nos dice que esa conducta inmoral fue resultado de que el hombre se alejó de Dios. El hombre, una rebeldía, y el hombre pues desechó a Dios y hubo consecuencia. Romanos 1:24 nos dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, el hombre se aferró al mundo, se aferró a sus deseos carnales, se aferró al deseo de su corazón, se entregó. Bueno, Dios le dijo simplemente, bueno, tenga la pista libre para que actúe y haga todo lo que quiera. Terminaron haciendo pues estas cosas aberrantes. Efesios capítulo 4, versículo 19. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, creo que ahí va a aparecer también en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas. Es decir, cuando el corazón comienza a entrar en este tipo de terreno, en este tipo de impureza, pues llega el momento en que la conciencia pues se cauteriza, ¿verdad? Ahora sí, nada, aquello que practicaba ya y le parecía un horror, ya le parece de lo más normal y sigue creciendo, sigue quizás buscando otro tipo de cosas que le satisfagan, ¿verdad? O sea, comenzó alimentando su mente con cosas que no debía ver, no debía escuchar, no pidió perdón al Señor, pues no atendió a ese llamado del Espíritu Santo, ¿verdad? Y hubo una exposición y terminó pues haciendo peores cosas. Lo siguiente que menciona allí el apóstol son pasiones desordenadas. Y eso quiere decir pasiones que no tienen control, ¿sí? Este pasaje que vamos a leer define con claridad lo que se llaman pasiones vergonzosas. Hoy existe, por supuesto, por las redes sociales más exposición. Entonces, antes siempre lo ha habido, ¿sí? Este es un pecado que, como vemos, pues en la época que se escribió Colosenses, pues siempre ha habido un pecado. Tenemos Sodoma y Gomorra como ejemplo, ¿verdad? Pero es que ahora tiene mayor exposición, tiene mayor divulgación, pues y lo podemos ver con facilidad. Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27. Voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, versículo 26. Por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones desordenadas unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Como decía, no es nada nuevo, no nos estamos enfrentando a nada como que, ay, no hay pudor, no. Esto es algo que viene, pues son pecados inmorales que vienen desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? Eso, pues, al igual que la pedofilia, al igual que el adulterio, que el poliamor, que todos estos términos que ahora son nuevos, que ahora pues necesitamos un diccionario para poderlos entender porque pues todos han surgido ahora con las redes sociales, pues estos todos pues son inmoralidades sexuales y la Biblia les llama pecado, ¿verdad? Así como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Lo que pasa ahora también es que los gobiernos pues se han encargado de hacerlo oficial. Hay gobiernos pues donde este tipo de cosas pues se legislan en favor de ellas, ¿verdad? Y le colocan eufemismos, nombres que suenan muy bonitos, pero bueno, para la palabra son pasiones vergonzosas, son pasiones desordenadas, es decir, pecado, ¿verdad? No hay diferencia. La siguiente característica, el siguiente aspecto que la palabra nos menciona que debemos hacer morir son los malos deseos. Dice que es una tendencia natural hacia lo malo. Tanto las pasiones desordenadas como los malos deseos, pues son tendencias naturales a hacer lo malo, así lo expresa la palabra, y son fuente y son la raíz del pecado. De ahí nacen otros pecados. En Marcos capítulo 7, versículo 1, nos dice de la siguiente manera, de la cual de este vimos una serie, dice así, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Santiago 1:14 en la Nueva Traducción Viviente también nos dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Es decir, ese pecado
que como consecuencia de la desobediencia, de la rebelión de los primeros pobladores de este mundo, de Adán y Eva, pues perduró, ¿verdad? Se traspasó por toda la humanidad y, bueno, aún permanecen. Estuvo en los colosenses, estuvo en los filipenses batallando contra ellos y en la actualidad nosotros también tenemos que hacerlos morir. También dice la avaricia la escritura allí. Pablo dice, haced morir pues la avaricia, la codicia, el amor al dinero, ¿verdad? La Biblia dice que la avaricia es idolatría también. ¿Por qué es idolatría? Bueno, porque Dios ya no es el primero, ya no es nuestra fuente, ya no es el que adoramos, sino adoramos otra cosa, el dinero, cualquier otra cosa que usted coloque en el lugar de Dios. Entonces parecería allí cuando leemos la carta que nos está cambiando el apóstol Pablo un poco el tema, pero no, sí tiene que ver. Son malos deseos que nacen dentro del corazón. Lucas capítulo 16, versículo 13. En la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: nadie puede servir a dos amos, odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Entonces este espíritu idolátrico pues, va mucho más allá de simplemente pues, desear. Tengo yo un jefe, no creo que esté por aquí, ¿verdad? No, está por aquí. Él es muy, él dice, no es malo codiciar, no es malo querer dinero, hay que echarle ganas, hay que trabajar, aquí se vino a trabajar. Él es muy de ese tipo de personas que usted lo ve que da todo por el dinero y que de pronto es exitoso en cuanto financieramente hablando, es muy exitoso, pero cuando ve las otras áreas de su vida espiritual, su vida familiar, un completo desastre, ¿verdad? Entonces no, la avaricia trae como consecuencia pues que se descuide la familia, que se descuiden los amigos, los hermanos, la iglesia, que se descuide incluso tu propia comunión con Dios, que es lo más grave, ¿verdad? Y entres pues en una decadencia espiritual, así que pues no se justifica, ¿verdad? Muchos dicen, no, el fin sí justifica los medios, voy a llevarme por delante a quien sea con tal de cumplir mis objetivos, y no, eso es completamente errado, ¿verdad? El que dice, aquí se viene a trabajar 12 horas, 24/7, pues ese tendrá como consecuencia el que sus hijos no lo conocen, no conoce a los hermanos, no se congrega. Tengo un buen amigo que aspiraba a un buen trabajo, no se congrega aquí, no vayan ¿quién será? Y consiguió un buen trabajo, estaba pidiéndole a Dios un buen trabajo y consiguió un buen trabajo, nada más que el trabajo ahora ya no se congrega. Y le pregunto, ¿cómo te está yendo? Bien, me está yendo bien, estoy trabajando, qué bueno, ya no estoy ¿cómo se llama? En aprietos, en dificultad económica, pero no se está congregando. Yo le dije, no, qué va, así no. Entonces hay que hacer morir todo lo que traemos arrastrando de nuestra vida vieja, ¿verdad? La vida cristiana consta en que pues, sea el Espíritu Santo quien controle nuestra vida y no los malos deseos, no sea lo poquito que quedó ahí, el vestigio que quedó en nuestro corazón, de nuestra vana manera de vivir, entonces sea lo que nos controle. El versículo que sigue también es importante, porque nos dice el por qué debemos hacer morir, nos dice el por qué un creyente pues, no debe estar en este tipo de aspectos y de pecados que son propios de los hijos de desobediencia. Dice así, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Entonces la vida cristiana pues no es un juego, la vida cristiana es simplemente pues pasar de un estilo de vida, de un tipo de vida que nos dominaba y vivir otra vida de acuerdo a lo que Cristo nos está pidiendo, de acuerdo a lo que nos dice su palabra. No es simplemente, bueno, es una canita al aire. Antes era algo de nuestra vida y ahora que estoy en esta nueva vida, no, sigue siendo una mentirita blanca, sigue siendo una canita al aire. No, es amor, no estamos casados, pero nos expresamos el amor. Pues la Biblia todo eso le llama pecado. Por esas cosas viene la ira de Dios ¿sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. Ninguno acá que ha profesado el nombre de Cristo Jesús, pues es un hijo de desobediencia, por el contrario, es un ciudadano del reino de los cielos, es un hijo de Dios, ¿verdad? Se espera que el hijo de Dios, bueno, haga morir lo terrenal, haga morir todo lo viejo, todo lo que pertenece al antiguo hombre y que viva de acuerdo a la manera de vivir que Dios nos está estableciendo en su palabra. Hasta aquí el pasaje nos ha mostrado pecados pues que son rimbombantes, son pecados que, wow, fornicación, adulterio, la avaricia, todas estas inmoralidades sexuales, son pecados escandalosos, ¿verdad? Cuando los escuchamos. Pero también hay pecados que para la vida de una persona, o quizá una persona los dirá y dice, no, el chisme no es un pecado, el chisme simplemente es o sea, puede ser que lo vea como algo permisivo, alguna canita al aire que
que el creyente se puede pues, lanzar, ¿verdad? Aquellos pecados, leímos, solamente perjudican pues, al cuerpo, ¿verdad? Al templo del Señor. Estos pecados que vienen, también son parte del viejo hombre, son parte de la desobediencia, y Pablo de igual manera nos manda a hacerlos morir, nos manda a eliminarlos de nuestra vida, por más ligeritos que sean, por más blanquitos que sean, y el nombre que le querramos poner, igualitos son pecados pues, que nos alejan de Dios. Dios no tiene medida, el pecado chiquitito y el pecado grande igual pues nos alejan de Dios, ¿verdad? Igual que la rebeldía. Seguimos leyendo en el versículo 8, Colosenses 3:8. Pero ahora dejad vosotros todas estas cosas. Continúa con otra lista: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. Y decía, para muchos, pues estos que son pecados, quizás piensen que son permitidos, ¿verdad? En la vida del creyente, por muy simple que puedan parecer. Son pecadillos, no llega al nivel de pecado, son unos pecadillos chiquititos que podemos hacer, lo cual, una frasecita. Sí ve que a veces el creyente tiene frases que son como muletillas, ¿verdad? A veces el creyente cuando hace algo malo y uno lo exhorta o tú lo exhortas, él te dice, Dios conoce mi corazón. Esa es como la frase indulgente de que pues él no quiere arrepentirse, sino que no, Dios conoce mi corazón y no lo hice, pues dice, bueno, ya ahí no te deja oportunidad a ti para que lo exhortes, ¿verdad? Ya él dice que Dios conoce su corazón y ya que puedes hacer tú no puedes hacer nada. Entonces estos pecados que menciona la palabra, la ira, el enojo, la malicia, pues definitivamente pues ahí están en nuestra vida. A pesar de que hemos muerto al pecado, el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros, pues debemos hacerlas morir. Antes dijo, haced morir, y ahora nos está diciendo, dejad también todas estas cosas. Estos pecados reflejan que hay una falta de control del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, ¿verdad? Una persona iracunda, una persona que explota, pues refleja que no mora en él el amor de Dios, ¿verdad? Refleja que aún le falta por trabajar. Pablo, como les dije, dice dejad, que quiere decir poner aparte, quiere decir desechar, quiere decir abandonar viejas costumbres, ¿verdad? Desecharlas. Estas son una serie de actitudes que toda la vida han convivido con el hombre, han convivido con la humanidad, y en nuestra vida pasada, pues quizá alguno ha sido uno de los cambios que ha tenido, ¿verdad? Una persona iracunda, una persona que se enojaba, que estallaba, era una persona que maltrataba, que profería malas palabras, bueno, y ahora en esta nueva vida pues ha hecho morir y ahora es una persona completamente diferente. Las personas que le rodeaban, cuando lo ven ahora dicen, no, esto me lo cambiaron, esta es otra persona, porque es lo que ellos pueden ver, ¿no? La evidencia, el fruto que nosotros damos, producto pues del arrepentimiento. El primero que aparece en esa lista es la ira, dice allí, dejad también la ira. Y si usted busca la definición de ira o algún sinónimo de la palabra ira, pues se va a encontrar con furia, con violencia, que son sinónimos, ¿verdad? Enojo, es un sentimiento intenso, dice el diccionario. Tiene una palabra griega y la coloqué aquí porque hay que distinguirla del enojo, que es el segundo aspecto que sigue, y viene de la palabra griega orgé, que significa enfurecerse o ponerse furioso, ¿verdad? El que reacciona con explosividad porque le falta paciencia, le falta amor y reacciona con explosividad, ¿verdad? Muchos que son creyentes se irritan, pero así, son como le dicen de mecha corta, son como que no les puedes decir algo que les desagraden porque no, eso no es así. Rapidito, pues tiene un carácter que no refleja el carácter de Cristo. Cristo, en ningún lado aquí de la Escritura vemos que el Señor haya mostrado alguna actitud de esa. El cristiano tiene un objetivo que es parecerse a Cristo. Entonces, cuando alguien es iracundo, cuando alguien sufre de esto y está pues batallando con esto, dice, no, es que yo soy así, es que no, los Pérez somos así, mi mamá era así, yo soy así. ¿Está bien? O sea, Pedro Pérez así es, pero Cristo no era así. Y si nuestro objetivo es parecernos a Cristo, si nuestro objetivo es caminar como el Señor caminó, pues estamos un poquito alejados. Aquel que tiene un carácter explosivo, aquel que tiene un carácter pues que estalla de la nada, pues le toca dejar, le toca abandonar este tipo de conductas. Nos dice Marcos 3, capítulo 3, versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, esto es el Señor, un episodio de un hombre que tenía la mano seca. Entonces, mirándolos el Señor, mirando alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió, y la mano le fue restaurada
sana. Y es interesante que no vemos que pasó más allá pues de un enojo, ¿verdad? El Señor se enojó, pero no estalló, ¿verdad? No, y se enojó por algo, pues por la dureza de su corazón, porque aquellos preferían cumplir quizá con un rito, con un ritual, ¿verdad?, judío, en lugar de darle prioridad al prójimo, aquel que tenía la mano seca. El problema realmente no está en que nos enojemos, porque todos en algún momento nos tenemos que enojar. Habrán cosas que a unos que a otros les van a enojar. Es un sentimiento que todos tenemos que sentir. Ahí vino, ¿verdad? Ese programa vino ya insertado en nosotros, ¿verdad? Por diferentes causas la persona se puede enojar, ¿verdad? Por más risueño, por más alegre que tú digas, oye, este hermano, mira, pura risa, es impresionante. Bueno, en algún momento se ha enojado, en algún momento pues va a pasar por esa situación. Bueno, la palabra nos manda pues a que dejad también la ira, dejad también el tener esta conducta, ¿verdad? Yo recuerdo que yo de niño me enojaba mucho cuando mi hermano se ponía mi ropa, me agarraba mi juguete, me entraba una ira y me acordé y yo decía, wow, qué impresionante cómo pues el Señor nos manda que no tengamos esa conducta. En niños pues es muy común, ¿no? En los niños se pelean, se ponen iracundos, hay unos que son más refunfuñones que otros. Bueno, el Señor nos dice pues no seamos así. En eso no debemos que ser como los niños, en eso sí es verdad que tenemos que alejarnos completamente de esa conducta, ¿verdad? Cuando la ira es explosiva, hay dos cositas. Cuando la ira es explosiva, que estalla así, una persona que cambia de manera súbita de un temperamento calmado a ira, y también hay otro aspecto que es cuando la ira se prolonga, ¿verdad? Por lo menos a mí me molesta mucho cuando yo veo en redes sociales padres no creyentes que suben fotos de sus hijos y los ves como los hipersexualizan, ¿verdad? Les ponen ropita que es de adulto, de mujer, ropa sensual, bailando reggaetón y los exhiben en las redes sociales como que fuera un trofeo, como que, ay, mira la niña, qué linda. Eso me molesta, pues. Pero es una molestia en la cual yo no estallo y quiero ir donde el papá y agarrarlo por el cuello. No, ya eso es otro tipo de molestia, ¿verdad? Es inevitable que tú te enojes. De pronto te enojas tú cuando ves alguna injusticia a una persona, eso te causa un enojo, ¿verdad? Eso te causa molestia, pero no te causa una molestia explosiva. Dice Efesios 4, capítulo 4, versículos 26 y 27, en la Nueva Traducción Viviente. Efesios 4, 26 y 27. Dice así: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el enojo se ponga mientras siguen enojados. Que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Y este mismo pasaje en la traducción lenguaje actual dice así: si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle lugar al diablo, ni deben darle al diablo oportunidad para tentarlos. Ahora, también hago una observación aquí. Y puede ser que te enojes porque lo que tienes es falta de paciencia, frutos del Espíritu Santo, falta de amor, porque se puede dar el caso que cuando sales de tu casa para la iglesia y ya has recorrido un trayecto y sale tu hijo o tu esposa, se me olvidó las llaves. ¿Cómo es la reacción del varón, verdad? No puede ser, ¿cómo es eso? No, hombre, te lo dije 20,000 veces, pero cuando es al varón que se le olvida, entonces ahí como que, ¿qué pasó? Como que no, me tengo que regresar porque debo asegurarme que se cerró algo la puerta, qué sé yo, pero es porque se le olvidó algo. A lo mejor es falta de amor, falta de paciencia, ¿verdad? Puede ser una cosita, esas cositas que estén interfiriendo ahí. Nos irritamos fácilmente, impulsivamente. También sucede cuando tenemos personas allegadas a nosotros, de pronto también les aguantamos un poquito más a las personas que son más allegadas, mis amigos, que amamos. Si tienen un niño que es tremendo, bueno, le aguantamos un poquito más. Cuando es una persona que no es allegada, de pronto estallamos en ira, ¿verdad? Y explotamos. Bueno, también debemos examinarnos si esa ira es producto, es falta de paciencia o es producto de falta de amor. ¿Por qué exploto? Debo poner mi carácter a los pies de Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque no me dejo controlar, simplemente. Otro aspecto es, si me enojo, dice la palabra ahí, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, dice la Reina Valera, es pues resolver el problema, ¿verdad? Antes de irme a dormir, no dejar que esa explosividad me consuma, porque simplemente estoy dando pie, ¿verdad?, a que de esa misma concupiscencia el diablo eche mano y nos tiente. El otro aspecto que sigue en la lista es el enojo, ¿verdad? Decíamos, es un sinónimo, es lo que nos dicen los diccionarios, pero son dos palabras diferentes. También el texto dice, dejad el enojo. Y la palabra griega que se usa para
ira, les dije que era orgue, y ahora para enojo es timos, es una palabra completamente diferente. Y dice que esto es una amargura en ebullición, una rabia en ebullición, es un celo. Y dice que denota un sentimiento interno que te quema y que permanece en ti. Es decir, está a un nivel más arriba pues, de la ira explosiva que nos puede dar a cualquiera, ¿verdad? Es un sentimiento exacerbado, que se desborda como un vaso de agua dentro de la persona, el enojo, ¿verdad? No creo que haya nadie que se enoja de esa manera que así. Hay personas que son de mecha corta, pues, y no, pasan de estar tranquilos, quietos, a un estado que, ay, no lo conozco, ¿verdad? Un ejemplo familiar es cuando la persona va en el volante, el hombre o la mujer, más que todo el hombre es el que más le da en el ego, ¿verdad? Va manejando a su velocidad normal, por su carril normal, cumpliendo con lo que la ley le manda, y de repente viene otro loco y se te corta, se te mete y luego se va y hasta te expone, ¿verdad? Te puso en peligro, te sentiste en peligro con tu familia. No, eso le pega al hombre en el ego y arde y quiere, hombre, me le voy a pegar atrás y ya lo persigue, ¿verdad? Sin saber de pronto las consecuencias, ¿verdad? Bueno, eso es un acto pues, de un enojo que te exacerba, ¿verdad? Y ahí lo tienes y quieres llegar y no solamente lo quieres alcanzar, le quieres tú poner el carro adelante. Eso es algo que hay que hacerlo morir, es algo que en los hombres está. O solamente a mí a veces me ha pasado eso, no, a todos, no me dejen solo, ¿verdad? Cuando vas a un restaurante, pues estás pagando, esperas un servicio, esperas buena atención, esperas educación y te toca un mesonero, te toca alguien que te atiende bien mal educado y tú pues te molestas y no sé tal por cual, yo le voy a decir sus 4 cosas cuando venga, pues te exacerbas y quieres pelear. Es un sentimiento que va un poco más allá de la ira, algo que tienes dentro de ti que ahora sí como las caricaturas, que de repente se te empiezan a poner las orejas rojas y como que estuvieras ebulliendo como un volcán y entonces, hay gente cuando se pone así, no, yo me voy de aquí, no, bye, nos vemos, ¿sí? Cuando en el trabajo a alguien le ha pasado, de pronto en el trabajo le llaman la atención por algo que no hizo, por culpa de otro, quizás te amenazaron que te iban a echar y tú dices, pero yo soy inocente, yo no hice nada, y eso te pone un enojo de tal manera que tú estás así como que quieres, ahora sí, acabar con todo el mundo ahí. Bueno, eso es un enojo, eso es lo que la palabra llama timo, ¿sí? Un sentimiento que hay que hacerlo morir, no propio pues de un creyente, no propio de alguien que ha nacido de nuevo. Y por más que esté allí, bueno, antes nosotros pudiéramos hacer diferentes sacrificios solamente con la fuerza de voluntad, pero ahora pues el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, o sea que tenemos la capacidad. Dios nos ha capacitado para hacer morir todas estas cosas. Entonces un corazón que esté huyendo en una rabia intensa, pues es fácil de identificar, ¿verdad? Timos. ¿Hay algún daño que te hicieron en el pasado? Tu mamá, tu tío, tu abuelo. Bueno, ahí quedó esa rabia, ese enojo y no puedes ver al abuelo ni en la foto o al tío, porque eso pues te saca de tus casillas. Eso es timo, pues un enojo, es algo que está dentro de ti ebulliendo, una rabia que pues puede llegar a las personas a cometer algo pues exagerado, una locura. Dice Hebreos 12, capítulo 12, versículo 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Lo siguiente que aparece en la lista es la malicia. Nos dice, dejad también la malicia. Pablo dice que la malicia pues significa maldad en el corazón del hombre, perversidad, mala conducta, sentimientos de odio, ¿sí? Cosas similares que traemos de la vida pasada, que están allí morando dentro de cada uno de nosotros y que según el creyente las va haciendo morir, pues van ahora sí siendo adormitadas, ya llegará el punto en que pues el creyente ha trabajado intensamente esa búsqueda incesante de las cosas de arriba, que ya no van a aflorar. Pedro nos va a detallar un poco más este aspecto de la malicia. Dice en Primera de Pedro 2, versículos del 1 al 3. Primera de Pedro 2, versículos del 1 al 3. Dice así, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Yo he conocido, y estoy seguro de que tú también has conocido personas que no son creyentes, pero son personas bondadosas, ¿verdad? De buen corazón, son personas honestas, son personas que pues les
tienen como un principio de vida, pues ir como la ley lo manda, o sea, hacer el bien, pero también conozco personas que por naturaleza son malas, son personas que pues como que le brota la maldad. Y estas personas son esas personas que les gusta jugar sucio, les gusta transar, son esas personas que pues no pierden la oportunidad de tomar ventaja del prójimo cuando se equivoca, son ese tipo de personas. Bueno, hay personas que cuando vienen a esta nueva vida en Cristo, pues y se consiguen su paso, su cambio, va a ser un poco más suave, pero estos que son malos, que son malvados, pues les toca trabajar más, ¿verdad?, en estos aspectos, y los otros les tocará trabajar en su vida, en su vida espiritual, en otros aspectos, ¿verdad? Estos al llegar a Cristo, pues los malos, arrastran malas costumbres y por lo tanto, pues deben trabajar el doble. Muchas veces ni nos damos cuenta cuando creemos o creímos en el Evangelio y transcurrieron meses, quizás años, y en esa madurez, todos estamos caminando y alcanzando madurez a medida que vamos creciendo, pues ni siquiera nos dábamos cuenta, de repente afloraban de nosotros conductas que, wow, esto no, pues la palabra me dice que no debo hacer así, más bien que las debo hacer morir, y las podemos identificar. Pues más ahora que tenemos mucho más tiempo, que caminamos en el Señor, fácilmente pues podemos identificar estas conductas, sentimientos, ¿verdad?, malévolos que hay en el corazón, fácilmente son identificables. No hay que trabajar solo en hacerlas morir, y no solamente por fuerza de voluntad, así, yo le voy a porque sí, no, como les decía ahorita, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, por lo tanto, pues podemos vencer cualquier mal pensamiento, podemos llevar cualquier mal pensamiento cautivo a la voluntad del Señor, ¿verdad? La otra palabra en la lista que aparece allí es blasfemia. La blasfemia la asociamos como hablar mal del Señor, como pues blasfemar, ¿verdad? Decir, profanar mentiras, profanar calumnias en contra del Señor, pero el contexto en el que nos encontramos pues quiere decir calumnia, quiere decir difamación, pero contra mi hermano, ¿verdad? Una charla maliciosa, la maledicencia, por lo general, pues se relaciona con cosas falsas, ¿verdad? Se relaciona con herir a mi prójimo. Cuando estamos calumniando, estamos difamando, estamos hablando mal de un tercero, pues estamos cayendo en un hueco peligroso. Creo que de eso bastante se ha hablado desde este lugar, un lugar peligroso para nuestra fe. ¿Por qué? Porque pues blasfemar, mentir, hablar, maldecir contra mi prójimo, pues nos lleva a un hoyo que atenta contra nuestra fe, ¿verdad? Las malas conversaciones, las malas juntas, como decimos. Primera de Corintios 15:33, hace poquito lo vimos por allí, lo citamos. Dice así: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tu mamá, cuando tú estabas en etapa de crecimiento, te decía, cuida con quién te juntas, deja las malas juntas. Bueno, aquí aplica también, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, es decir, una conversación que no edifique, una conversación que no promueva el que yo cada día siga perseverando, que yo cada día me siga arrepintiendo de mis pecados, que cada día yo siga proveyendo para el Señor y no para la carne, pues nos va a llevar tarde que temprano a caer. Comenzamos como una pequeña bola de nieve que va rodando, pero que al final termina como una bola gigantesca. ¿Por qué? Porque no supimos identificar este tipo de acciones que atentan contra la vida del creyente, primeramente. Sigue allí en la lista: palabras deshonestas, conversaciones sucias, lenguaje soez, lenguaje obsceno, y todos aquí pues estamos expuestos en nuestro lugar de trabajo, ¿verdad? En la escuela, los que están estudiando, las que son amas de casa, cuando salen afuera, la vecina, todos estamos expuestos pues a este mundo donde nos cansamos de escuchar palabras soeces, conversaciones que no edifican en el trabajo, y lamentablemente muchos creyentes sucumben. Es algo pues que al verlo de esta manera se ve algo como que sencillo de tratar, pero cuando ya se está en el lugar, en la práctica, porque esta es la parte práctica que el apóstol Pablo pues les está dando a los colosenses. Ya les dijo en los 2 primeros versículos, pues les habló de la doctrina, les habló de las verdades, y ahora bueno, vamos a lo práctico: haced morir, y también dejad todas estas cosas. Parece mentira, pero en lugares donde pues ya es un solo creyente y hay 10, y está con el chiste, con los chistes pasados de tono, las palabras soeces, y el creyente está ahí como que pues
le cuesta así como que, no, mejor me hago como que soy de la secreta, ¿verdad? Como soy como del FBI del cielo, algo así, ¿no? Me metizo entre estos y ahí de vez en cuando me río. No es radical, ¿verdad? Y lamentablemente, pues, esto también es un peligro para nosotros. Las palabras deshonestas, sucias, las palabras soeces, pues no deben salir de la boca de un creyente. No puede un creyente pretender parecerse a ellos, no puede un creyente, no, por el contrario, hay que ser radical y las consecuencias pues las sabemos cuáles serán, desprecio, ahora sí el santo. Bueno, a eso nos ha llamado el Señor. Es difícil poder concebir que un cristiano hable en doble sentido, ande con chistes, los hay. Yo sé que tú has sido testigo, yo he sido testigo a veces con creyentes a lo largo de mi vida y a veces un chiste, a veces alguien dice, ¿cómo uno se incomoda? Porque como mi hermano, no hermano, y ya tú los vas a decir, no hermano, eso no va con un creyente verdadero. Dios conoce mi corazón, entonces ya no puedes hacer nada porque pues Dios conoce su corazón. Efesios 4:29 dice así, Efesios 4:29, ¿sí están apareciendo allí, verdad? Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Podemos reconocer a alguien de dónde viene, cuál es su procedencia, por cómo habla, ¿no? Lo podemos identificar por el acento, podemos identificar incluso la nacionalidad de alguien por cómo habla, por lo que sale de su boca, podemos identificarlo. Podemos saber de qué rancho viene. Si dice mucho muy, este es de Jalisco. Si dice mucho muy, porque los de Jalisco dicen mucho muy. Si dice chamo vale, es de Venezuela, porque por la manera que se expresa y habla, uno sabe de dónde viene, si es educada la persona, la manera como se exprese, ¿verdad? Si tiene buenos modales. Entonces, pues la manera en que un cristiano habla, la manera en que un cristiano se expresa, pues siendo embajadores, ¿verdad?, de Dios aquí en la tierra, pues da mucho de qué hablar, ¿verdad? La forma en que un creyente habla, pues expresa y refleja la presencia de un Dios santo. La Biblia nos muestra a Jesús, no muestra a Jesús usando palabras obscenas, ni usando palabras soeces, ni siquiera cuando reprendía. A veces utilizaba palabras subidas de tono, cuando se refería a los fariseos, y les decía generación de víboras, quizás eran palabras necio, eran palabras subidas de tono, y para llamar la atención, ¿verdad?, y para enfatizar, pero no lo vemos utilizando palabras de pronto maldicientes ni hiriendo a una persona con este tipo de palabras soeces, ¿verdad?, insultando a los demás, sino por el contrario, las palabras deben ser palabras sabias, llenas de bendición. Dice ahí el texto que traiga gracia a los creyentes. Es decir, cuando yo hablo, ¿qué debe haber en mis conversaciones? Los leíamos al principio, ¿verdad? Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, ¿verdad? Lo que sea necesario para la edificación del creyente. Nos reunimos a veces, qué sé yo, a la barbecue, a hacer algo, no vamos a estar, si estamos 4 horas, no vamos a estar 4 horas, es mentira, nadie va a estar 4 horas leyendo la Biblia, vamos a leer el Salmo 119, las 4 horas del barbecue, no. Tocamos otros temas, por supuesto, ¿verdad? Hablamos de fútbol un ratito, hablamos del país, arreglamos el mundo, arreglamos la economía de los países, pero también pues hay que darle, en una reunión de creyentes, pues se debe hablar de lo que creen, ¿verdad? Del Señor. Oye, mira, te comparto este texto que edificó mi vida, o mira, estaba actuando de esta manera hasta que escuché esta predicación que me bendijo, fue de bendición, te la comparto, y bueno, así nos edificamos, ¿verdad? Así uno con otro se van edificando en su vida. No solo dejen las fornicaciones, las inmundicias, les dice Pablo a los colosenses, sino también la blasfemia, la ira, la malicia. Entonces ya hemos visto que hay que hacer morir todas estas cosas, todas estas conductas pecaminosas, ¿sí? Como buscando incesantemente las cosas de arriba, ¿verdad? Incesantemente, pues es alguien que constantemente, como el atleta, que cada 4 años va a una olimpiada. Fue a una olimpiada, no obtuvo el objetivo, no alcanzó la medalla, pues los próximos 4 años incesantemente entrena. No se va a su casa a ver televisión, a trasnocharse, a comer mal, no, al contrario, el régimen sigue por 4 años hasta que nuevamente tiene la oportunidad de competir. Bueno, así tiene que ser el creyente, incesantemente pues hacer morir, identificarlas y hacerlas morir. No solamente basta identificarlas, sí, reconozco que soy iracundo, cuando me hablan, no, me sobreexalto con los hermanos, no, sí me salen. No solamente es identificarlas, sino actuar y hacerlas morir. No hacerme loco, o como dicen en México, no hacerme que la Virgen me habla. Yo sé que la tengo ahí,
sé que tengo eso en lo que debo trabajar, pero no trabajo en eso. O sea, lo dejo que simplemente avance y no lo hago morir. Es como cuando la persona también cambia o quiere cambiar su estilo de vida, cambiar sus hábitos alimenticios, su manera de vivir, trasnochada, quiere cambiar su estilo de vida, ¿verdad? Que el cuerpo le pide chetos, le pide una Coca-Cola, le pide un Oreo shake, usted le da una barrita de celery, le da agua con limón, ¿verdad? Entonces le pide pizza y usted le da otra cosa. O sea, es como, así es el cuerpo pide, ay no, leerla, estas 5 de la mañana pararme a leer la Biblia, qué pereza, pero bueno, el cuerpo es lo que quiere, seguir durmiendo, pero su espíritu quiere pararse y leer la Biblia. Entonces hay que ser incesante, radical, esforzarse a poder hacer pues la voluntad del Señor. ¿A quién beneficia? A nosotros mismos, ¿verdad? Beneficia al hombre. Entonces, para hacer morir los pecados, pues no solamente contamos con la voluntad puedo dejar de comer pizza y hamburguesa y todo lo que me cae mal, ¿verdad? Coca-Cola, todas esas cosas. Eso con la voluntad me esfuerzo y, hombre, si lo hago. Todos los enero, pues eso es la resolución de todos, ¿verdad? Y ya en diciembre otra vez escribir la resolución. Pero con fuerza de voluntad se hace. En cambio, todas estas cosas contamos con el favor de Dios. Tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. ¿Sí, verdad? No, con el Espíritu Santo nosotros podemos hacer morir todas estas cosas. El hombre, decía al principio, desde tiempos inmemoriales ha intentado buscar solución al problema del pecado. No se pudo. Tuvo Dios que intervenir por medio de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Voy a ir terminando con una cita de un evangelista famoso. Usted quizá ha leído, de Charles Spurgeon, ¿sí? Leyendo uno de sus sermones me conseguí con un párrafo que me pareció interesante y lo voy a compartir para terminar y orar y pedirle al Señor que nos guíe y pedirle al Señor pues que nos ayude a identificar todo aquello malo que tenemos dentro de nosotros, de nuestra vida pasada y que hay que hacerlo morir. Dice así, sí, la cita que quiero leer: el corazón malo todavía permanece en el cristiano. Cuando no está obstruyendo o atacando, todavía reina y habita dentro de él. Aunque el corazón esté allí y no pareciera que está haciendo nada malo, todavía está allí, todavía es malo. Dice este evangelista: mi corazón sigue siendo tan malo cuando ningún mal emana de él. Un volcán es un volcán aun cuando dormita, no confíes en él. Un león es un león, aunque juegue como cabrito. Una serpiente es una serpiente, aun cuando puedas tocarla por un momento mientras duerme. Aún hay veneno en su aguijón, cuando sus escamas azules te invitan al ojo. Aunque mi corazón, por lo menos durante 1 hora, no haya tenido ningún mal pensamiento, todavía es malo. Se pueden poner de pie, vamos a orar al Señor y a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias te damos, Padre, porque reconocemos, Señor, en gratitud, con un corazón alegre, Señor, hemos creído, hemos reconocido que solamente tú eres nuestra fuente, Señor, de donde podemos recibir vida, Señor. Solamente tu palabra es nuestra fuente, Señor, con la cual podemos identificar, con la cual podemos hacer morir, Señor, todos estos pecados, Señor, que en algún momento tuvimos en ellos, Señor. En algún momento nos dirigieron, en algún momento formaban parte de nuestra vida, Señor. Por ese sacrificio tuyo en la cruz hizo que esos pecados no tuvieran sobre nosotros ninguna autoridad, Señor. Y ahora con la ayuda de tu Espíritu Santo estamos capacitados a hacerlos morir, como el apóstol manda en esta epístola, Señor. Haced morir todo lo terrenal. Señor, queremos solamente mirar las cosas de arriba, Señor. Quitarnos las vestiduras del viejo hombre, quitarnos todo ese peso que traíamos, que arrastrábamos, Señor, y solamente mirar las cosas de arriba, Señor. Que cuando en nuestras reuniones cristianas, Señor, estemos con nuestros hermanos, Señor, la palabra que salga de nuestra boca, Señor, sea palabra de edificación, de gracia para los demás, Señor. Que todo aquello que yo puedo identificar como ira, como enojo, que todo aquello que yo puedo identificar como blasfemia, Señor, yo lo pueda cambiar en mi vida, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos has capacitado, Señor. Y esto, aunque se lo dijiste por medio del apóstol Pablo a los colosenses, Señor, a los efesios, a los gálatas también, a los corintios, Señor, sé que aún nos habla, Señor, que a pesar que tenemos 15, 10, 20, 30 años, Señor, de creyentes caminando en los caminos del Señor, Señor,
nos reconocemos débiles, Señor. Mientras estemos en este cuerpo, debemos mantener todos estos pecados, Señor, sujetos, Señor, a tu voluntad, sujetos al Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu Santo quien reine, quien tenga la autoridad en mi vida, Señor. Y no sea ningún pecado, ningún viejo hombre que sabemos que habita en nosotros y quiere salir, Señor. Quiere salir cuando descuidamos nuestra comunión contigo. Quiere salir cuando, Señor, nos alejamos de tu palabra, nos alejamos de todo aquello que contribuye a mi crecimiento, a mi santificación, Señor. Te pedimos que podamos ser exhortados por medio de tu palabra, Señor, y que mañana, pasado mañana, cuando estemos afuera, podamos poner todo esto en práctica, Señor. En nuestro lugar de trabajo podamos ser radicales, en el colegio podamos ser radicales con la vecina, en el lugar donde cada uno de nosotros está durante la semana y se desenvuelve, podamos ser radicales, Señor, que sabemos que nada de esto que nosotros hagamos, Señor, suma a nuestra salvación, pero es algo que nos pides, porque es algo que debe estar en la vida del creyente, Señor, hacer morir todo lo terrenal, Señor, todo lo que nos aleja de ti, todo pecado, Señor, que por muy mínimo que parezca, por muy pequeñito que parezca, es pecado, Señor, y va contra ti, es rebelión contra ti. Queremos hacer lo correcto, Señor. Queremos honrarte, queremos glorificarte, queremos exaltar tu nombre, Señor, con nuestros propios cuerpos, Señor. Ser un sacrificio vivo, Padre. Gracias te damos porque desde el momento en que nos arrepentimos y pasamos a ser tus hijos, Señor, hemos podido disfrutar de todos tus beneficios, Señor, y de todas tus bendiciones, Señor. Cuando vamos afuera y miramos este mundo perdido, Señor, podemos evidenciar de manera alarmante, Señor, y de manera también exacerbada todo esto, Señor, cómo este mundo se pierde, todo este mundo es guiado, Señor, por el enemigo, Señor, y cómo este mundo es guiado por cada uno de estos aspectos que tú acá nos dices que debemos hacer morir, Señor. La fornicación, la blasfemia, la ira, el enojo, las malas palabras, Señor, la malicia. Todas estas cosas son propias de los hijos de desobediencia, Señor. Permítenos ser luz, permítenos ser sal, Señor, y que seamos nosotros diferentes, Señor, que como embajadores tuyos aquí en la tierra y en el lugar donde tú nos has colocado podamos predicar el Evangelio, no solamente con el ejemplo, sino también de palabra, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Permite que mis hermanos puedan regresar a sus hogares, Señor, dándote la gloria y la honra. Nos despedimos esta noche, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, por esa gracia, Señor, inmerecida que cada día nos da, Señor. Aun cuando fallamos con la misma cosa, Padre, tú con tu amor, Señor, y tu paciencia sigues hablando a nuestro corazón y obrando, Padre, en nosotros. Solo quiero dejar mi corazón transformar y mi mente renovar con tu palabra, oh Dios. Quiero aprender a escuchar y conocer voluntad y reflejar
No quiero imitar, no me quiero amoldar a una generación que aborrece tus caminos. Solo quiero dejar mi corazón transformar y mi mente renovar por tu palabra, oh Dios. No quiero imitar, no me quiero amoldar a una generación que aborrece tus caminos. Solo quiero dejar mi corazón transformar y mi mente renovar con tu palabra, oh Dios. Quiero aprender a escuchar y conocer tu voluntad y reflejar de tu gloria y santidad. Con mi vida te quiero agradar. Quiero aprender a escuchar y conocer tu voluntad y reflejar de tu gloria y santidad. Con mi vida te quiero agradar. Que mi vida, Señor, refleje tu gran amor. Que mi vida sea una ofrenda grata, Señor, agradable ante ti. Quiero aprender más cada día, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este momento de poder estar en tu casa, para poder exaltarte, alabarte, aprender más de ti, Señor. Que esta palabra, Señor, dé fruto en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que los que nos rodean, Señor, puedan ver ese cambio, esa transformación, Señor.